bueno que pueda continuar con nosotros. Continuamos en su revista Acción 10 en la mañana en nuestro segmento Consulta al Especialista. Vamos a hablar acerca de la diabetes gestacional. Para ello se encuentra ya nuestro especialista, el doctor Antonio Somarriba. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Háblenos acerca de qué es la diabetes gestacional y quiénes son las que principalmente padecen de esta. Muchas gracias, Michelle. El tema de la diabetes gestacional es un tema muy importante en la vida actual. Nosotros llamamos paciente que tiene diabetes gestacional cuando por primera vez detectamos elevación de los carbohidratos o intolerancia a los carbohidratos durante el embarazo. O sea, no es de que usted sea diabética y que se embarace. Esa es otra situación que también es compleja, pero es diferente. Sino que usted no es diabética, decidió embarazarse y durante el embarazo se descubrió que tiene una alteración en los carbohidratos. Ahora, esta alteración en los carbohidratos o esta alteración en tus niveles de azúcar es el resultado propio de haber quedado embarazada. Sí, yo decía fuera de cámara de que el embarazo es una condición diabetogénica. ¿Por qué? Porque el embarazo va a crear un ambiente óptimo, lleno de nutrientes para que pueda crecer el bebé, para que pueda desarrollarse a lo largo de 9 meses, y la mamá tiene que aumentar su ingesta de comida. Hay muchos mecanismos hormonales de que hacen que la glucosa se incremente en sangre, por ejemplo, el aumento de la liberación de glucosa del hígado para poder ofertar mayor cantidad de energía al bebé que está creciendo. Además de eso, el aumento de peso puede conllevar a resistencia a la insulina y eso aumenta la cantidad de glucosa también que hay en sangre. Entonces, es un ambiente que patrocina la ser diabética, pero no lo es en pacientes de que no tienen factores de riesgo. Pero en aquellas que sí, por ejemplo, pacientes que previamente que tengan sobrepeso o que tengan obesidad, pacientes de que tengan antecedentes familiares de primera línea de diabetes. Por ejemplo, si su papá o su mamá es diabética, ella al momento de estar embarazada tiene mayor posibilidad de tener diabetes gestacional. Ahora, ¿en qué momento del embarazo es que uno se percata de que está padeciendo de diabetes gestacional? Bueno, cuando la paciente está embarazada, usted sabe que hay controles prenatales. Esos controles prenatales obligatoriamente tienen que hacerle en primer trimestre, segundo, tercero, obligatoriamente le tiene que hacer desde el inicio un control de glucosa. Entonces, ese control de glucosa nos va a decir si la paciente está normal o no. En el caso del embarazo es todavía mucho más exigente el control de la glucosa, porque a pesar de que la paciente no llega a la semana 24, que es la semana más, por decirlo así, diabetogénica del embarazo, está menos de la 24 semanas y se le detecta a la paciente una glucosa que va entre 92 a 126, ya podemos decir de que esta paciente, su metabolismo está guiándola hacia una diabetes gestacional. Eso es importante porque nosotros tratamos de hacer un cribaje, se le llama, o una investigación previa a que se presente la situación, y eso se logra mediante los controles prenatales. Usted sabe de que normalmente decimos de que la glucosa en ayuna tiene que ser entre 60 y 100. En el caso de la paciente embarazada es 92, de 92 a 126, cuando ya nos da una pista. Y tenemos un test que se llama test de tolerancia a la glucosa, que actualmente se le hace a las mujeres embarazadas que tienen este tipo de riesgo, donde se le da de tomar, en el laboratorio se les da de tomar 100 gramos de glucosa o 75 gramos de glucosa, y se le tiene que tomar la glicemia antes de la prueba, luego a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. O sea que la paciente tiene que irse preparada para pasar un buen rato en la clínica, ¿no? Pero es un test que le llamamos test de oro porque nos va a decir sí o no esta paciente tiene diabetes en ese momento. Ahora, si ya es diagnosticada con esta condición, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Se receta medicamento de inmediato? No, lo principal aquí es de que hay que hacer un plan alimenticio. ¿Por qué? Porque lo que conllevó a este estado ha sido también por la ingesta excesiva de alimentos. Entonces la nutricionista tiene que hacer un cálculo de acuerdo a los kilos de peso de la paciente,
a los kilos que debe de aumentar con el embarazo y calcular las calorías. Usualmente andan entre 35 calorías por kilo o a 20 calorías, dependiendo pues del tipo de paciente. Hace el cálculo y lo más importante es que la mayor parte de la nutrición de la paciente tiene que ser carbohidratos, entre un 50 a un 60%. ¿Qué es lo que requiere también el bebé? Exacto, es lo que requiere el bebé, más las proteínas, más las grasas. Entonces todo esto va a hacer de que el bebé crezca de una manera adecuada. Ahora, es importante decir esto, la parte más difícil, más delicada del embarazo y donde se debe de cuidar más la glucosa son los primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque el embrión es la organogénesis, es donde se está formando el bebé. En ese momento se está formando el corazoncito, el sistema nervioso, los pulmones, etc. Entonces, si en ese momento la glucosa, el azúcar está elevada, comienzan a dar complicaciones que van a generar alteraciones congénitas, es decir, malformaciones congénitas que pueden ser a nivel del tubo neural, puede ser a nivel cardíaco, etc. Usualmente esa es la parte más delicada donde nosotros tenemos que... ¿En qué circunstancias se debe de medicar la condición de una paciente embarazada con diabetes gestacional? Bueno, cuando ya se ha hecho el plan alimenticio y se ha hecho controles adecuados, ¿verdad? Cada día, si a las 2 semanas ya esto no logra superar pues el hecho de que tengamos una meta, entonces se tiene que usar medicación. ¿Cuál es la medicación adecuada? Bueno, la medicación adecuada es en este caso la insulina. La insulina se tiene que utilizar durante todos los meses del embarazo que va a estar en esta situación, y además de eso, una vez de que la paciente ya ha parido, se usa por lo menos 1 semana o 2 semanas después. Ahora, lo importante de esto es de que puede ser de que la paciente que por primera vez tiene la diabetes gestacional tiene un 70% de que posteriormente vaya a ser una paciente diabética ya de por vida. Entonces, por eso es la importancia de prevenir la diabetes gestacional. Como decía anteriormente el doctor, si van a planificar un embarazo, entonces lo primero que tienen que hacer, si tienen sobrepeso, es bajar ese sobrepeso que tienen para llegar al estado de embarazo con un peso adecuado y que el niño tenga un peso adecuado de crecimiento. Pero si está con sobrepeso y está obesa y se embaraza, entonces hay más posibilidades. Si está hipertensa, que tiene que controlarse la presión arterial. Tenemos una llamada telefónica que me gustaría que respondiéramos a nuestro televidente. Muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Carmen. Sí, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Le quería hacer una pregunta al doctor. Una persona que padece de cardiopatía, o sea, cardiopatía en el corazón, puede beber de esas pastillas que usan los varones, por lo menos esa sildenafil, y tengo otra pastilla, no recuerdo el nombre. ¿Se refiere a un varón? Sí, es varón, ajá. Bueno, es diferente tema, pero en fin, la sildenafil se puede utilizar en pacientes que padecen de la presión o con cardiopatía, siempre y cuando no está utilizando medicamentos como nitrato o isosorbide, que lo que van a hacer al tomarse la pastilla lo que va a provocar es una vasodilatación, va a complicarse, pues, una vasodilatación que puede causarle un infarto. Lo importante es siempre acudir, ¿no?, al especialista, al médico especialista que le está viendo la condición de la cardiopatía para que él le recomiende qué tipo de medicamento, qué pastillas debe de tomar y también lo miramos, ¿no? Están así, de que, por ejemplo, si ya el paciente es cardiópata, incluso el especialista le tiene que indicar cuántas pulsaciones debe de manejar él si, por ejemplo, hace ejercicio. No hacerlo a la loca, porque de lo contrario va a aumentar el riesgo de que esa cardiopatía se incremente o pueda dar un infarto o una muerte súbita. Entonces lo mejor es analizar bien al paciente, que es totalmente un mundo aparte, y ver si se puede tomar, pues, en este caso la sildenafil, que tiene esas contraindicaciones con ese tipo de fármacos, chocan, pues, como dice la gente. Bueno, retomando el tema de la diabetes gestacional, ¿qué sucede si las pacientes no se percatan o no se dan cuenta, no se ha diagnosticado a tiempo la diabetes gestacional? ¿Hay algún tipo de riesgo sumado a esta? Hay riesgo tanto para el binomio, ¿no?, tanto para la mamá como para el bebé. Los pacientes que tienen diabetes gestacional tienen más
posibilidades de tener preeclampsia, o sea, hipertensión durante el embarazo, y eso de preeclampsia puede también, es peligrosa pues para la mamá. En el caso del bebé, pues ya dijimos malformaciones congénitas, macrosomía, es decir, que el niño crezca demasiado por la gran cantidad de comida que tiene, y él lo va captando, y son niños de que crecen más de 4 kilos, que se vuelve un problema obstétrico, ¿no? Y que hay que hacer cesárea y tal. Y luego de eso, una vez de que termine el embarazo, pues el problema también le queda al niño, porque el niño va a padecer ciertas cosas después del parto. Por ejemplo, la hipoglicemia es muy frecuente. Como él está acostumbrado a tener una carga enorme de azúcar, su páncreas produce mucha insulina, y cuando se libera, pues digamos, la placenta, que es una de las que hace más hormonas para todo esto, y él está solo, tiene una gran cantidad de insulina y por lo tanto cae una hipoglicemia. Entonces eso es terrible. Lo otro es de que tiene mayor posibilidad que cuando él sea adulto tenga pues diabetes, etcétera. Pues entonces ¿y para la madre? La mamá, bueno, la mamá se puede quedar con alteraciones hemodinámicas como hipertensión, o alteraciones metabólicas como padecer de diabetes, padecer de hígado graso, síndrome de X, etcétera. Pues es decir, la idea es de todo esto, de que en la medida que ha aumentado también la diabetes en todo el mundo, no solamente los diabéticos propiamente dicho han aumentado, también ha aumentado en 10 años 33% más las pacientes que son embarazadas y que tienen diabetes gestacional, por los mismos motivos, por el sobrepeso, la alimentación inadecuada, la falta de ejercicio. Entonces, a todos estos pacientes se han incrementado en millones, y esos millones pues causan una gran cantidad de riesgo en cuanto a tanto para el niño como la mamá. Ahora, los medicamentos que uno que le recetan cuando está durante este periodo de gestación no tienen ningún tipo de contraindicación para el bebé que se está formando. Bueno, en el caso de la insulina, no. En el caso de la insulina lo que se requiere ahí es un control un poco más estrecho para evitar de que haya mucha hipoglicemia, porque la hipoglicemia es contraproducente para el bebé. Entonces ahí es autocontrol con el glucómetro y asistiendo a las consultas del médico. En cuanto a medicamentos orales, pues el medicamento oral de que se ha estado manejando, en este caso es metformina, que metformina se ha visto de que a pesar que atraviesa la placenta, al compararlo con insulina no se ha visto pues malformaciones congénitas, pues es lo que se utiliza en el caso que sea oral. Ahora, hace muchos años, que diríamos unos 10 años que estuvimos en un congreso hablando precisamente de que se prohibía todo tipo de medicamentos, se introdujo un caso, digamos, de que una paciente que ya era diabética y que tomaba hipoglicemiantes orales y que no sabía que estaba embarazada y que estaba en el primer trimestre, pero la glucosa estaba controlada y los medicamentos, en este caso que estaba tomando, le controlaban el azúcar. Entonces, ¿qué decía? ¿Quitamos el medicamento en ese mismo momento o no? Bueno, ya el primer trimestre era lo más importante. El azúcar estuvo controlada. Los exámenes que se le hicieron al bebé a nivel del útero estaban bien. Pues estamos hablando de que se midió toda la estructura del bebé, se midieron muchas hormonas y tal. Entonces, bueno, que siga pues con el medicamento oral. Pero son temas controversiales, pues. Entonces, para dejarlo claro, toda paciente que tiene diabetes gestacional tiene las opciones de tratamiento así. Plan alimenticio inicialmente. Si ese plan alimenticio no se controla, lo mejor es utilizar insulina durante el resto del embarazo, siempre y cuando se autocontrole y que vaya a la cita y tal, y que se maneje de tal manera que no les dé hipoglicemia, ¿sí? En caso contrario, que no pueda haber insulina, entonces metformina. Punto, se acabó. Ahora, recomendaciones para todas las mujeres que están planificando quedar embarazadas para evitar este tipo de condiciones durante el embarazo, a manera de conclusión. Bueno, lo primero que hay que hacer es un exámenes de laboratorio que digan cómo está su estado metabólico, tanto de lípidos, tanto de glucosa, etcétera, pues ácido úrico, todo lo que es un aparataje de laboratorio. Luego, índice de masa corporal. El índice de masa corporal es lo que nos va a decir si nosotros estamos en un peso adecuado, si estamos en un sobrepeso o una obesidad 1, obesidad 2.
eso se hace mediante un cálculo que también lo puede hacer el doctor. Entonces tiene que estar el índice de masa corporal adecuado. Todas aquellas que tienen índice de masa de 30 en adelante, en condición de riesgo a diabetes y a diabetes gestacional. Entonces tiene que bajar eso, ¿sí? Presión arterial, tiene que tener buena presión arterial. Si acaso es hipertensa y va a embarazarse, entonces tiene que estar controlada, y al momento de embarazarse tiene que cambiar de medicamento, de lo que estaba tomando ya no, sino que ahora va a tomar otra durante el embarazo. Pero tiene que ser planificado realmente, porque todas estas cosas vienen desde la herencia, ¿no? Digamos, se hereda esa condición, ese factor de riesgo de la mamá. Entonces tiene que ver, mi mamá tuvo tal cosa, mi papá tuvo tal cosa, entonces esos riesgos pueden ser potenciales y pueden generar una diabetes. Importante cuidar también la alimentación. ¿Se puede hacer ejercicio durante el embarazo? Sí, se puede hacer ejercicio, y se recomienda que se haga ejercicio al menos 20 minutos de caminata cada 3 días o 3 veces a la semana. Pero se necesita hacer, porque el ejercicio hace muchos beneficios en cuanto al embarazo, en cuanto a la flexibilidad de las articulaciones, en cuanto a la liberación de endorfinas que genera, que también satisface tanto a la mamá como al bebé para que lleven un embarazo feliz, pues. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por esas recomendaciones. Ya lo sabe usted, también le recordamos siempre visitar a su especialista para que le recomiende las medidas a tomar para evitar estas condiciones que podrían poner en riesgo su salud y la de su bebé. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más.